Tras 6 grupos de Eurocopa y otro grupo de Copa América, cerramos en el Rincón de Marce este análisis a los torneos de selecciones de este verano con el último grupo de la Copa América, el Grupo B. Y como ya venía siendo habitual, para cerrar este tipo de análisis, tengo conmigo a una persona que, bueno, pese a que estamos bastante alejados, ¿no? En cuanto a kilómetros que diríamos, yo creo que tenemos una amistad muy especial. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Marcelino? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Mucho gusto que me invites, como siempre, cada 2 o cada 4 años. Un gusto. A ver qué sale de esta reunión entre amigos. Pues sí, no, desde luego, y oye, que también es un privilegio, ¿no? Tener a una persona que vive en América para analizar la Copa América, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, la verdad que sí. Poca cosa sé de la Copa América, pero intentaremos dar el callo aquí. Sí, hombre, sí, seguro que sale genial. Y bueno, yo antes de empezar siempre os pregunto un poco, pues, por vuestros equipos y tal, cómo ha ido la temporada. Y bueno, a ti te pregunto, pues, por el Real Madrid, que qué te ha parecido el año del Real Madrid, bueno, malo, decepcionante. Bueno, te diría decepcionante, si no, pero te voy a decir malo. ¿Por qué? Considero que ha sido decepcionante a nivel Real Madrid, ¿sí? Desligando al Real Madrid de lo que es la Liga Española, de lo que es todo, sino apartando al Real Madrid, para mí ha sido un año decepcionante. Pero en relación al nivel que ha mostrado la Liga y todo, creo que es un año simplemente malo. El nivel de la Liga ha bajado muchísimo. El Madrid, obviamente, está en ese nivel de equipos que ha bajado, pero yo creo que no se puede tolerar que el Madrid tenga una plantilla tan flojita, tan flojita. Son jugadores que hace 5 o 10 años, si tú le dices a alguien que esos jugadores están jugando en el Madrid, no te cree. Son jugadores que hace 5 o 10 años estaban jugando en equipos de UEFA o mitad de tabla de la Liga Española. Pero la planificación es la que es, parece que se buscan fichar jugadores aún por explotar, con lo que, obvio, hay mucho riesgo a fallar, sobre todo si vienen de Brasil o países que el que los ve pues los ha visto 4 partidos y los ha traído aquí. Y luego, pues, decepcionante lo de Hazard, ¿no? Que para mí, los últimos 10 años ha sido uno de los futbolistas top 10, top 15 del mundo, y lleva 2 años que no se le ve, que no tiene ni ganas de ponerse en forma, no está ni se le espera. Entonces, todo sumado hace que al final para mí no haya plantilla. Ya no es tema de entrenador o no, creo que al final no hay plantilla. Quitando que Zidane me parezca que no es tampoco ahora mismo el entrenador adecuado, porque se necesitaba alguien para hacer una revolución, porque había mucha Sí. gente acomodada, pero la plantilla es muy flojita, muy flojita. No puedes ir por Europa con un tridente ahí, Asensio, Vinicius, Rodrigo, por ejemplo. Te digo jugadores así, por resaltar a alguien, jugándote al final los últimos partidos con un canterano que acaba de debutar, Miguel Gutiérrez. Marcelo está en modo exfutbolista, Isco en modo exfutbolista, muchísimas lesiones, Ramos 3 cuartos de lo mismo, Hazard. Con eso no puedes luchar por nada. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. En España también nos pasó. Cuesta muchas veces después del éxito hacer una buena renovación. Y bueno, a ver si con Ancelotti lo consigue. Yo creo que no es el mejor hombre para ello, pero bueno. Yo opino lo mismo. Yo hubiera traído. A mí me gusta mucho Conte como entrenador. Sí, que es muy duro, tiene sus cosas malas, obviamente. La plantilla del Madrid, históricamente, pues si le traes un entrenador duro, quitando Mourinho, que tuvo algún año bien, si le traes un entrenador duro, no suelen casar con él, no suelen ir de la mano, pero yo creo que era lo que hacía falta. Pasa que, obvio, ahí manda Ramos, mandan todos los jugadores que llevan más tiempo y saben que si llegaba Conte se les acababa el chollo. Entonces, Ancelotti de vuelta, poca revolución va a haber y eso no me pinta muy bien. Y esperar a ver cómo se desenvuelve la cosa, ¿no? Porque bueno, el Madrid necesita ya un título como el Copa el año que viene y veremos si lo consigue. Y bueno, pasamos a hablar de clave Copa América, si te parece, Pablo. Sí, claro. Y bueno, yo antes de analizar el grupo, quería comentarte el lío que ha habido con las sedes en la Copa América.
primero era en Colombia y en Argentina, por COVID desestimó primero Colombia, luego desestimó Argentina. Ahora parece que se va a hacer en Brasil, pero los jugadores de la selección brasileña amenazan con un boicot, porque hay muchos casos también en este país. En fin, ¿crees que es un acierto que se lleve a cabo o piensas que a lo mejor hubiese sido mejor suspenderla? Bueno, a ver, creo que todas estas competiciones, si se pueden jugar en un entorno seguro, pues muchísimo mejor. Tenemos el ejemplo de la Eurocopa ahora mismo, que, bueno, más o menos estamos ya en un entorno un poquito más normalizado, ¿no? Más seguro, se juega por toda Europa también y hay lugares que tienen la pandemia muy controlada desde mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad que en Latinoamérica está costando todo un poco más a nivel de control de pandemia y todo. Y yo hubiera la hubiera disputado en un sitio más seguro, en un entorno más seguro. Como si se la tuvieran que haber llevado a Estados Unidos, me da igual. Pero si quieren disputarla, yo creo que el entorno debería haber sido más seguro, más también sabiendo la irresponsabilidad que hay en Latinoamérica y todos estos países bueno, que van a jugar la Copa América, que son muy pasionales respecto al fútbol y todo, y 100% no se van a cumplir las medidas necesarias sanitarias. Entonces yo lo que hubiera hecho es llevarla a cabo en un país cerca, como puede ser Estados Unidos, donde hay muchísima población también latinoamericana que podría disfrutar del fútbol en el estadio, y un país del cual, bueno, en el cual estoy viviendo y está todo súper normalizado ya. Hay público en los estadios, no sé, no es obligatorio usar mascarilla por la calle, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa hubiera sido una buena alternativa. Pues sí, no, totalmente de acuerdo. Yo también creo que la solución Brasil es una solución deprisa corriendo y mal, ¿no? Y en Estados Unidos es lo que comentas, al final allí el ritmo de vacunación es altísimo y allí es eso, la normalización es absoluta. Y sí, y bueno, hablando de sedes, vamos a empezar analizando a Colombia. Y Colombia, bueno, era una de las sedes de esta Copa América en principio. Y pese a que finalmente por el COVID pues no se va a hacer allí, creo que el pueblo, ¿no? El pueblo colombiano sin duda va a estar volcadísimo con su selección. Y yo sé que tú recientemente has estado en Colombia, conocer bien este país. ¿Cómo puedes explicar a la gente de cómo viven allí el fútbol y un torneo así como la Copa América, la rivalidad que hay con las otras selecciones cercanas y eso? Bueno, allí en todo lo que es Latinoamérica, pero en especial Colombia también, Argentina, te diría, sitios así, lo viven con mucha pasión y poca cabeza, te diría yo. Es decir, creo que quitando a Colombia ahora mismo, poniendo el ejemplo de Argentina, pero para que veas que van de la mano, Argentina tiene una presión brutal, por eso yo creo que todos los jugadores cuando llegan ahí se cohíben, ¿no? No juegan como en sus clubes, están más agarrotados a la hora de jugar, pero por eso, porque la misma sociedad les mete una presión brutal, son súper apasionados, como te digo, y yo creo que se creen mejores de lo que son. Es decir, los ven muy por encima de lo que en realidad son como jugadores y como equipo. Entonces, lo mismo le pasa a Colombia, yo creo. Que sí, que los apoyan mucho y todo, pero al final si no tienes si no tienes el equipo necesario, no vas a poder ganar una Copa América solo por pasión y correr y darle y darle y darle. Entonces creo que el fútbol en general en Latinoamérica está muy lejos del nivel en Europa. No te digo en cuanto a resultados, porque al final compites contra un equipo latinoamericano, vas a sufrir muchísimo, pero porque es otro tipo de fútbol, no te van a dejar jugar, estarán encima tuyo todo el rato y tal, pero a nivel de estar más educados futbolísticamente en Europa, el nivel es muchísimo mayor y creo que en países como Colombia se ve reflejado, que hay mucho talento, porque yo he estado allí precisamente haciendo scouting también, pues de niños, hay mucho talento y tal, pero cuesta como llevarlo a buen cauce, ese talento, ¿sí? Son muy desordenados tácticamente también, y eso se refleja luego también en la afición, que es lo que te digo. Es muy pasional, pero no tienen mucha idea de fútbol, a mi parecer. Entonces, yo creo que eso, más que nada, juega también, tiene un punto positivo, ¿no? Que van a tener siempre el apoyo de la gente, y un punto negativo, que van a tener una presión extra
que no creo que puedan cargar porque no creo que sean una selección como Brasil, por ejemplo, que esa presión sí que la puede sobrellevar. Claro, es que además, hablando ya en clave jugadores, ¿no? Más allá del delantero Durban Zapata, que en el Atalanta ha hecho muy buenos números, es que parece que muchos de sus líderes, como podían ser James o no sé, Cuadrado, no están a su mejor nivel, que diríamos. Entonces, esa presión unida a este bajón de nivel de algunos jugadores, ¿tú crees que esto les puede afectar negativamente a ellos? O... Pues bueno, como en todo torneo corto de este tipo, Eurocopas, Mundiales, Copas América, bueno, llegar con los líderes así supone que al final que se termina un ciclo, ¿no? Entonces, a partir de ahí está la manera de gestionarlo del entrenador también, de darle oportunidad a los chicos que vienen de abajo o seguir jugándosela con estos jugadores que ha dicho, con James, Cuadrado, etcétera, que no están a su mejor nivel. Eso pues es un arma de doble filo al final. Te puede salir bien James, Cuadrado porque son lo que son y bueno, pues tienen la calidad que tienen, pero también puede ser el momento pues para que los más jóvenes pues den un golpe sobre la mesa, ¿no? Sí, Y aparezcan ahí. sí, Entonces, sí, pero en Latinoamérica, bueno, estamos acostumbrados a que las selecciones estiran mucho sus generaciones, últimamente. sí, Chile sí, sigue sí, con sí. lo mismo, Uruguay igual, no sé. Veremos a ver qué tal le va a Colombia, pero yo creo que una revolución como tal no vamos a ver, ¿eh? No, tienes razón. Al final estiran mucho por eso que hablábamos. Tienen ese gen competitivo. Y aunque tú tengas 35 o 36 años como los uruguayos que están jugando, no te van a dejar ni un metro para respirar. Es decir, em, por eso no los puedes acusar a ellos. Los podrás acusar de que no tienen calidad, de que no intentan jugar todo lo que se debería, de que mil cosas. Pero por intensidad no los puedes acusar. Entonces yo creo que si al final las generaciones estas aguantan tanto es por el nivel de intensidad y de competitividad que imprimen cuando están en la selección, muchos de ellos debido a eso, a la gente, a lo que les apoya la gente y todo. Es cierto, Sí, una revolución yo creo que es difícil que haya, pero sí que sería bueno que ya se mostraran dos, tres jugadores jóvenes, pues para siguientes torneos también tenerlos en cuenta. pues sí, sí, ojalá sea así. Y bueno, pasamos ahora para mí la mayor candidata al título, que es Sí, Brasil, actual campeona, también anfitriona del torneo ahora por lo que hemos comentado. Pero hay que tener en cuenta que el posible boicot de los jugadores y la presión que están haciendo contra el gobierno brasileño, yo creo que les ha de haber centrado sobre todo en su preparación, ¿no? Para el torneo. ¿Crees que este de no estar el foco en donde toca, ¿no? El estar descentrado, ¿crees que les puede afectar negativamente? sí, sí, yo creo que sí. Al final creo que puede igualar el torneo de alguna manera, ¿no? Porque como decías, Brasil es favorita al título, yo también lo veo así, pero sin una buena preparación, aunque sean 10 días nada más, estás con la cabeza en otras cosas, no estás entrenando bien, entonces eso puede afectar. Y yo creo que iguala más el torneo, porque si en condiciones normales Brasil sería muy favorita y ahora pues que con estos problemas quizá yo Sí. creo que se iguala todo un poquito más. Pero sí, igualmente sigue siendo favorita por en general por el equipo que tiene, por jugadores, por el entrenador, que ya los conoce a todos. Entonces, creo Sí. que sí que es favorita también. Pero Pablo, tú que has jugado a fútbol, ¿sabes? Bueno, a un nivel amateur, pero que las cosas se toman en serio, ¿no? Igual que ya el baloncesto, parecido. Saber bien que no es lo mismo cuando un vestuario está entrenando y estás toda la semana pensando en el partido que tienes, a cuando estás en el vestuario y dos están hablando de la fiesta que se van a pegar el sábado por la noche, otros dos están a su mundo y que cada No, uno no, va a la suya. está claro, está claro, está claro. Por eso digo que lo iguala todo, ¿no? Como que baja Sí, el nivel ahí de Brasil, seguro. Pero hay que ver hasta qué punto llevan ese boicot también. Si sí, una vez empiece la Copa ya termina todo esto y se centran solo en el fútbol. Al final los brasileños son muy suyos. Necesitan nada, 2 segundos de concentración para empezar a jugar. Ellos muchas veces fuera del campo están pensando en otras cosas. No es el típico jugador que esté todo el día con fútbol, fútbol, fútbol.
Entonces Ya. yo creo que ellos al final siguen siendo. Bueno, pues Brasil, ¿no? Sin duda para mí es una de las favoritas por nombres, porque cuenta con jugadores como Neymar, como Casemiro, como Gabriel Jesús, sin duda jugadores punteros, y además es una selección que ha arrasado o está arrasando en el clasificatorio al Mundial de Qatar 2022. Es cierto que Bélgica pudo con ellos, pero más allá de eso es una selección que está a un nivel espectacular desde que llegó Tite. Y mi pregunta es, ¿crees que van a poder mantener ese nivel tan alto en este torneo? Bueno, pues relacionado a la pregunta que lanzabas antes sobre la inestabilidad ahora mismo en Brasil, creo que eso también va a ser un factor que va a hacer depender mucho de si van a mantener o no el nivel. Pero sí, como hemos dicho, Brasil es favorita. También tiene un juego que lo ha adaptado muchísimo más a lo que es Latinoamérica. Es decir, ya no es la Brasil de hace 15 años, que era todo juego bonito, eran todos super cracks mundiales que disfrutaban jugando. Ahora es una Brasil súper ordenada, construida desde la defensa, ¿no? Y arriba al final, pues sí, tienes Neymar, tienes a gente que te puede solucionar un partido en cualquier acción. Entonces, a partir de ahí, yo creo que es una Brasil muy difícil de ganar, más que nada por la organización defensiva que tienen. Y luego lo que te digo, de toques de inspiración arriba que te pueden hacer ganar un partido. Dependerá lo que hemos dicho, si le influye o no lo que está pasando alrededor de la selección estos días, pero yo creo que al final esto es un torneo nuevo, sabemos todos cómo son las selecciones latinoamericanas, que hasta la peor casi te planta cara solo por el empuje que tienen. Fíjate, yo qué sé, se me ocurre el ejemplo de Paraguay en el Mundial que ganó España. Paraguay era una selección muy normalita y le puso las cosas súper, súper difíciles a España, campeona del mundo. Entonces, yo creo que sí, torneo nuevo, todos con la máxima ilusión. Creo que le van a poner las cosas difíciles, que no va a ser un paseo para ellos. La fase de grupos es muy distinta pues porque juegas de vez en cuando, ¿no? Un par de partidos esta semana, luego parón, luego otra, pero en un torneo corto y tan intenso yo creo que para nadie, y menos en Latinoamérica, para nadie va a ser un paseo. No, no, y seguro que algún partido duro tienen, y al final es lo que dices, ya no gana, no es que gana avasallando, gana más bien por eso, por su solidez defensiva y aprovechar arriba pues el talento que tiene. Y sí, creo que será un Brasil muy solvente, pero de allá pisonadora tampoco la espero yo tampoco. Y bueno, pasamos a hablar de una selección que seguramente está en un rango bastante más bajo que Brasil. Hablamos de Venezuela, la Vinotinto, y una selección que, bueno, siempre parece lejos de las grandes, pero que realmente, si ves sus jugadores, cuenta con nombres interesantes. Yangel Herrera y Darwin Machis han hecho muy buena temporada en el Granada. Salomón Rondón, es cierto que ya no está en una gran liga, pero también es un delantero de garantías. ¿Crees que esta selección y este país necesita reivindicarse en esta Copa América? Bueno, Venezuela siempre es una selección que en las fases finales no destaca, ¿no? Incluso no llega a fases finales a veces, Mundial, por ejemplo. Pero ya te digo, lo que ha dicho los jugadores que mencionas, a mí me parecen jugadores muy interesantes. Salomón Rondón en su época, para mí, a mí me encanta un jugador que, por ejemplo, no tiene nada que envidiarle a Vinicius, por ejemplo. O sea, es decir, también lo que hablábamos al principio de la charla, ¿no? Jugadores que el Madrid está fichando medianías, entre comillas, pues para mí Vinicius y Darwin Machís son de un nivel muy parecido. Es decir, creo que sí que tiene dos, tres jugadores Venezuela que te pueden desatascar un partido, pero al final todo se compone de los 11, los 14 que juegan, la concentración que tengan y todo, y creo que ahí muchos están lejos del nivel de las grandes ligas y eso les pasa factura al final durante 90 minutos. Te van a competir, pero les pasa factura durante 90 minutos. Sí, sí, no, y es eso, que al final es un equipo que en algunas posiciones pues tiene muchas carencias y eso sobre todo lo que le hace fallar. Y bueno, a todo esto hay que unirle que leí la noticia el otro día que hay bastantes problemas internos en la selección Vinotinto. Y es que una de las estrellas del equipo,
tendría que ser el delantero del Atlanta United de la MLS, Josep Martínez, ha renunciado a ir al torneo por discrepancias con el seleccionador Dudamel. ¿Crees que este tipo de enfrentamientos, aunque sean antes de llegar al torneo y aunque sean de un jugador que no va a estar, pueden afectar el clima de la selección? No, yo aquí sí creo que no va a afectar para nada, porque también Joseph Martínez lleva años jugando a eso, ¿no? Lleva años jugando al que voy, que no voy, que me enfado con el seleccionador, que no, que tal. Entonces es algo que ya lo tienen asumido en Venezuela, tanto los compañeros como la afición. Y no era algo que, es decir, contar con Joseph Martínez nunca han contado al 100% porque es eso, porque siempre se bajaba del barco. Siempre decía que no iba o tenía discrepancias con algún entrenador o lo que fuera. Nunca de hecho ha sido un fijo en las listas por eso. Entonces yo creo que era algo esperable, entre comillas, y que para nada va a afectar. ¿Que subiría al nivel de la selección? Sí, lo subiría, pero no creo que para que se pongan a llorar sus compañeros y que jueguen mal porque no vaya. Le gustan mucho las vacaciones, ¿no? De verano a Josep Parece, Martín. parece. Este no se pierde una. Bueno, pasamos a hablar de otra de las cenicientas del grupo, para mí, que es Ecuador. Y bueno, Ecuador afronta un cambio generacional, nutrido en gran parte por jugadores de la generación que sorprendieron a todo el país y ganaron el Sudamericano Sub-20. ¿Crees que es acertado hacer una revolución tan grande en un torneo de tal magnitud y que, como hemos comentado antes, hay tanto equipo con jugador tan veterano? Pues sinceramente, yo creo que al final, obvio, dependerá del resultado, ¿no? De decir, de si ha sido un acierto o un error. Pero me gustan estos entrenadores valientes que hacen un cambio generacional con cara y ojos. Porque si al final, no conozco la selección, pero si al final los que estaban jugando en Ecuador no te daban eso que necesitas, pues me parece bien tirar de los jóvenes y más si a sus espaldas llevan pues haber ganado un sudamericano, ¿no? Sub-20. Me parece Sí, bien, la verdad. sí, sí, no, al final oye, es el momento de pegar un cambio y es que la realidad es que Ecuador sí que ha estado en bastantes citas mundialistas y ha hecho papeles, por lo menos ha sido competitiva, ¿no? Pero en cambio en Copa América he visto sus números y me han sorprendido. Su mejor resultado histórico es un cuarto puesto, ya hace de eso casi 50 años y en los últimos 20 años solamente una temporada ha conseguido llegar a los cuartos de final. Algo que sorprende mucho cuando es un torneo, la Copa América, que de normal La la primera juegan ronda son los solo, cuartos, ¿no? claro, la juegan 12 equipos. Entonces, la fase de grupos pasan los dos primeros de cada grupo, de normal, ¿eh? Este año es diferente porque no hay invitadas, pero sí pasan los dos primeros de cada grupo y dos de los mejores terceros, ¿sabes? Es decir, que casi sin querer algún año te metes. Pues Sí, no, sí. ni con esa. ¿Crees que con esta generación tan joven es el momento de romper la maldición? Hay que tener en cuenta que este año los grupos son de 5 y pasan 4, es decir, más fácil no lo pueden tener. ¿Crees que ya romperán esa maldición o...? Hombre, pues puede ser, sí, porque tanto Venezuela, que siempre flojea un poco en estas citas, o Perú, que viene con malos números, pues yo creo que se pueden quedar como quintas. Yo creo que estará entre esas tres selecciones. Sí. ¿Y crees que tiene ventaja Ecuador por esto de tener tanto talento joven o cómo lo ves eso? A ver, a mí al final siempre me gusta que apuesten por ese talento joven. Al final, ventaja tiene en cuanto a talento y seguro en cuanto a ganas. Luego es verdad que le faltará veteranía, que sobre todo en Latinoamérica, pues es un punto que, vamos, que se necesita como el comer, pero bueno, veremos a ver. Yo sí que lo veo como una ventaja respecto a muchos de sus rivales. Sí, además es una selección que ha hecho algo diferente porque la mayoría han apostado por hacer un poco lo mismo, mantener las viejas glorias, un bloque mucho más ordenado a lo mejor, ¿sabes? Y este en cambio ha apostado pues por la revolución, por todo lo contrario, y a veces ser el diferente, ¿no? Sale bien, así que veremos a ver. Y bueno, pasamos a hablar lo has comentado antes, la selección de Perú, que tras tocar gloria llegando al Mundial 2018,
Que bueno, quien no sepa la anécdota se la cuento. Muchos peruanos vendieron su casa literalmente y se quedaron en la calle por pagarse un billete para ver un partido de su selección en Rusia. Una afición que está tremendamente loca por el fútbol, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Y bueno, fueron también subcampeones en la pasada Copa América ante Brasil, que fue la ganadora y anfitriona también. Y bueno, Perú, desde entonces parece que se ha venido abajo. Ha empezado muy mal las eliminatorias de Qatar 2022, un punto solo de 15, jugadores veteranos como Farfán eso prácticamente ya no están en la selección, otros como Guerrero no están al nivel, ya son jugadores de más de 35 años, muy, muy veteranos. ¿Crees que esta Copa América puede certificar el final de una era en Perú? Sí, yo creo que sí. Al final Farfán ya hace muchos años que no va, bueno, que no va, que va, pero sin ser la estrella, ¿no? Habiendo sido, pues bueno, una figura histórica en Perú. Pablo Guerrero casi que lo mismo, que hace 2 años yo creo que ya no está a ese nivel, aunque para mí me parece un delantero que nos hemos perdido en Europa, es decir, ese tío hubiera jugado en algún equipo grande en Europa y se hubiera salido muy buen delantero, súper completo. Pero creo que ya sí. Dime que no te oía, perdona. Pizarro que tampoco. Claudio No, Pizarro. Pizarro. Claro, pero ¿sigue yendo? No, ya no, se retiró Ah, parece, ¿no? sí, no, Diciendo por eso te ya. digo, no, sí, sí. Farfán, Pizarro, Guerrero, yo te digo, Guerrero hubiera estado a una altura súper grande, yo te digo, es un jugadorazo. Pero sí, cierto que si se van estos, Vargas no sé si sigue jugando el lateral izquierdo, bueno, gente histórica de ahí de Perú. Hay que ver, ¿no? El cambio generacional, pero no parece que sea lo mismo que Ecuador. Entonces, yo creo que No, sí, que no. eso supondrá el final de una era y eso siempre es difícil. A ver, es cierto que el Tigre Gareca para esta convocatoria ha decidido mantener a veteranos como Paolo Guerrero, pero también ha premiado el buen hacer de jugadores como, no sé, Renato Tapia, que en el Celta ha hecho Sí, un jugadorazo. fútbol de corte muy, muy bueno, sí. Eh, pero claro, es que es lo que hablamos, el Tigre Gareca lleva ya muchos años en Perú, muchos, muchos, y igual el discurso se le está acabando, no lo sé. ¿Te gusta a ti que los entrenadores se perpetúen tantos años en el cargo o eres más de, a ver, oye, se ha pasado tu época, cambio de era, nuevas ideas al equipo y no sé, a probar cosas nuevas? Pues bueno, eso depende de cómo lo veas tú, primero como entrenador, yo creo, y también hablarlo con, con la selección, ¿no? Con la federación, en este caso de tu país, por ejemplo, Luis Aragonés supo cuando, para mí se fue pronto del cargo, pero él dijo, bueno, yo hasta aquí he hecho todo lo que tenía que hacer, dejo esta selección montada ya y pum, me voy. Yo creo que, ya te digo, a mi gusto pronto, pero se retiró como un señor. Entonces, creo que hay veces que falta eso en el fútbol, de saber cuándo irse, cuándo es el momento, ¿no? De retirarse. También lo hizo Zidane la primera vez que se fue del Madrid, que él vio que el proyecto pues no podía subir mucho más, ya había ganado lo que tenía que ganar y se fue. Creo que hay seleccionadores que les falta eso también. Al final es una decisión, no es que una federación te eche, sino hablarlo tú con la federación si ves que tanto por tu figura como por lo que representas para los veteranos. Es decir, que es difícil hacer un cambio generacional si has vivido tantas cosas con ellos, como también por la sangre nueva que viene, ¿no? Si tú crees que da el nivel o no. Ahí hay que tomar una decisión a veces, que es dejar el cargo, pero no sé, si está aguantando tantos años, quizás sea porque lo que viene por detrás le gusta también. Bueno, yo también, aquí coincido contigo, ¿no? Pero es cierto que en Europa hay algún caso, como el de Joaquin Low, pero en general veo que es más en Latinoamérica, donde los seleccionadores duran mucho, 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 mucho. Y yo creo que es porque las selecciones al final es la oportunidad que tienen de darse a conocer mundialmente. Es como el techo allí. Aquí en Sí, Europa, no sé, un entrenador que a lo mejor entrena al Real Madrid es más que el que entrena a España, ¿sabes? Por sí. decir algo. En cambio, en Latinoamérica no hay nada mejor más que la selección. Entonces, mm, no sé, yo pienso eso, ¿eh? Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo pienso igual, Y Marcelino, pienso igual. Al final creo que es la manera de mostrarse que ellos tienen también. Y sí, y también son seleccionadores, normalmente son muy mayores, ¿no? En Latinoamérica, por lo que sí, yo he bueno, visto. hay de todo, pero sí, generalmente sí. Y muchos entrenadores antes de dar el salto a Europa están en la selección, ¿eh? Mira, el Tata Ujú. Martino estuvo en Tata, Paraguay, sí, Bielsa estuvo en Chile, también este Sampaoli también estuvo en Chile. Hay varios y sí, muchos son, apuestan por veteranos de guerra, como puede ser Uruguay con Tavares o incluso el Tigre Gareca, que también tiene 60 y pico años. sí. Pero otros que destacan, eso, pronto se van allí e intentan demostrar que tienen un sitio para cruzar el charco. Sí, sí, sí. Y, Tal cual, así lo veo también. y bueno, te pido para terminar una porra del grupo, te pido del primero al quinto que me los ordenes y los cuatro clasificados por dónde crees que pueden llegar. ¿Cuál es su techo? Venga, vamos a ver. Brasil, primera de grupo. Yo te pondría Colombia, segunda de grupo. Colombia, segunda de grupo. Ecuador, vamos a darle la sorpresa, tercera de grupo. Perú, cuarta y Venezuela, quinta. Vale, ¿y dónde crees que es el techo de estos equipos? Brasil, el techo es la final. Bueno, finalista, La Copa. ganarla. Sí, la Copa al final. Yo creo que el techo de Colombia podría ser llegar a semifinales, quedarse ahí, puede ser. Y luego Ecuador y Perú o Venezuela, si entrara en este caso. Yo creo que el techo es pasar a siguiente ronda y a partir de ahí ya depende del equipo que les toque fuera. Sí, sí, es lo más probable, sí. No, porque Yo, por el otro lado que van Argentina, Chile, Paraguay, ¿o qué? Uruguay y Bolivia. Uruguay, Bolivia, sí, no, no. Bolivia supongo que quedará fuera, ¿no? Sí, seguramente es la favorita. Y luego sí que tienen ahí, bueno, Chile también está en un proceso a lo mejor como Perú, igual con un poco más de talento, pero también la mejor generación va menos. Sí, pero compiten mucho Y esa gente. Sí, sí. sí, y bueno, Paraguay con Berizzo, desde que es entrenador, parece ganar solidez defensiva. Y luego sí, Uruguay y Argentina, pues ya sabes, siempre están Ujú, ahí, ¿no? sí. Yo, bueno, en mi Pues porra. sí, yo creo que esa es mi porra. Sí, pues yo la mía va a ser parecida a la tuya, voy a cambiar alguna cosita pequeña. Primera Brasil, segunda Colombia, la meto. Tercera voy a sorprenderte, voy a meter a Ecuador y cuarta Venezuela. Y voy a dejar fuera a Perú. Me la Ujú. juego, creo que el golpe de los peruanos será duro. Ojalá me equivoque, ¿no? Pues amigos peruanos si escuchan el programa, pero es lo que pienso. Y bueno, yo creo que Brasil puede llegar a la final, una final Brasil-Argentina sería preciosa. Y el resto de selecciones, la verdad, les veo poco chance, ¿eh? Igual voy a meter a Ecuador en semifinales como sorpresa, me la voy a jugar. Esa generación de sub-20 creo que puede ser, oye, un éxito para el país y voy a jugármela a eso. Pero realmente les veo pocas oportunidades, ¿eh? Al resto de los tres. Pues sí, sí, sí. Coincido bastante, coincidimos bastante en esa porra. La verdad que sí. Sí, desde luego. Y bueno, Pablo, no sé si has estado a gusto, ¿te ha gustado la charla? Sí, claro que sí. Como siempre, un placer hablar al final de fútbol, de cualquier cosa contigo. Sobre todo de fútbol, pues nos entendemos bien. Y esperando que lleguen ya, que empiecen ya estos torneos de verano que nos tienen a todos distrayéndonos durante este mes. Allí en Miami, que hay mucha parroquia latinoamericana y tal, ¿la gente sigue este tipo de torneos o por el Sí, sí, contrario? sí, por supuesto, no, no. O sea, aquí la Copa América se va a disfrutar mucho, se va a disfrutar mucho. Piensa que, mira, te digo personalmente, yo conozco argentinos, conozco Uruguay, de los niños que yo entreno, los padres, por ejemplo, tengo padres argentinos, tengo padres uruguayos, padres, ¿qué más selecciones? Ecuatorianos, también peruanos, venezolanos, brasileños, ¿cuál me dejo? Es que Sí, Bolivia, poco más. paraguayos me dejo porque no conozco, bolivianos tampoco conozco
y la otra, y colombianos Chile. también, colombianos sí, y chilenos también. Es decir, de todas las nacionalidades conozco, o sea, me viene a la cabeza en 2 segundos. Conozco a gente de todos lados. Entonces, al final, la comunidad que tienen ellos aquí es enorme. Cualquier nacionalidad se juntarán para ver los partidos, armarán su fiesta y no, se disfruta. Pues sí, pues oye, ojalá eso, ojalá sea un gran torneo, ¿no? Ojalá lo disfrutemos mucho. Y oye, ya sabes que para el próximo Mundial de Qatar 2022, ese Mundial que nos pone en invierno tan bonito, si quieres, si te apetece, pues estarás invitado también para charlar sobre Hombre, ello. con mucho gusto. Pues, pues nada más por mi parte, Pablo. A los oyentes simplemente pedirles disculpas si en algún momento se nos ha ido el audio, hemos tenido un pequeño problema de conexión, esperemos que no sea muy grave. Y nada más, muchas gracias por haber escuchado todos estos programas y nada, seguiremos subiendo cositas al canal. Un saludo. Dale, un abrazo, Marcelino.